¿Cuántos han escuchado ahí en el internet? El Señor nos ha permitido, mis amados hermanos, tener un poquito más de 400 horas ya de grabación de estudios bíblicos. El Señor ha abierto puertas, el ministerio ya se ha escuchado, ¿verdad?, los mensajes. La última vez que conté eran más o menos 12 países. Hemos tenido semanas con más de 35,000 visitas en la página de internet. La gente entra, hace clic y ya escucha el audio, ¿verdad?, el estudio bíblico. Hemos tratado la manera, y es una de nuestras premisas, ¿verdad?, el poder facilitar todos estos recursos de manera gratuita para que todas las personas que quieran aprender más acerca de la Biblia solamente den clic y listo, ¿verdad? Amén. Y si quieren una copia, pues un clic también, ¿verdad? Ya lo descargaron. Entonces, gracias al Señor, después de tanto tiempo de trabajo, hoy pues podemos facilitar todos estos recursos. Amén. ¿Verdad? Y sí les puedo decir también, he tenido la experiencia de que a través de estos medios muchos pastores se han comunicado a través de las redes, a través de las páginas de internet, nos han enviado las fotografías de ahí sí de las iglesias que están pastoreando. En fin, el Señor ha abierto muchas puertas a través de ese medio. Así que si usted quiere escuchar el material, solamente vaya al internet, ponga ahí Ministerios del Discipulado, le da clic y ahí ya tiene más de un montón de horas, ¿verdad?, para que se dé gusto. Amén. Bien, vamos rápidamente, mis amados hermanos, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Deje su dedito en Marcos, le voy a dar otro más bonito todavía. Mateo 27:45. Mateo 27:45. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comparten muchos de los pasajes, ¿no?, muchas de las historias bíblicas. Y lo que vamos a leer acá está documentado en todos los evangelios, pero de cierta manera en algunos evangelios el pasaje está como con más detalle, ¿verdad?, que en otro, aunque está la misma historia, por decirlo de esta manera. En el otro evangelio está con más detalle. Entonces en Marcos se registra, pero en Mateo nos da un detalle muy, muy precioso. Si nos ponemos de pie, vamos a hacer la primera lectura. Mateo 27, versículo 45, dice de la siguiente manera: bendito sea el nombre del Señor. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús, dice, clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede tomar asiento, mi hermano. Este pasaje, mis amados hermanos, es un pasaje muy conocido, ¿verdad que? Estamos leyendo la porción de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo visitó la tierra, su forma de hombre, dice la Biblia que Él sufrió todas las necesidades que cada uno de nosotros aquí hemos sufrido, incluso mucho más. Si nos ponemos a pensar los sufrimientos que hemos pasado usted y yo, y los comparamos con el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta siempre que nos hace mucha falta, ¿verdad? Nos hace muchísima falta, no podemos compararnos. El Señor es el sacrificio perfecto. La Biblia lo llama el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. El Señor sufrió todas las tentaciones que usted y yo probablemente hayamos de sufrir en esta vida. El Señor sufrió también momentos de escasez. El Señor también sufrió momentos en los que no había transporte, ¿verdad? Y estaba en sus viajes misioneros y le tocaba caminar, por no decirlo de esta manera, ¿verdad?, varios cientos de kilómetros de distancia para llegar al siguiente punto y continuar su ministerio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor hizo muchas de las cosas que el ser humano promedio encuentra como las cosas más difíciles que podamos en algún momento llegar a hacer. Por ejemplo, los 40 días de ¿qué? De ayuno.
¿A cuántos de aquí nos cuesta ayunar? Yo levanto mi mano, a mí me cuesta ayunar, mis amados hermanos. Pero le pido las fuerzas al Espíritu Santo para que cada vez que yo entrego el tiempo en ayuno, pueda terminar el ayuno, ¿verdad que sí? Creo que a casi todos nos cuesta, ¿verdad? El ayuno. Otra de las cosas que podríamos mencionar es la oración. Dice en la Biblia que el Señor pasaba noches enteras orando a Dios. Amén. En otras palabras, las vigilias de Jesucristo eran oración. Qué bendición, ¿verdad? ¿A cuántos aquí nos cuesta pasar una hora orando? De rodillas. Todos levantaron la mano. Algunos se rieron, ¿verdad? Mis amados hermanos, definitivamente hay cosas en el Evangelio que sin la ayuda del Espíritu Santo sería muy difícil poderlas hacer. Amén. Si usted y yo queremos ejercer el ministerio con nuestras propias fuerzas, le aseguro que a la semana usted ya colgó los tenis. Ya abandonó la tarea. Pero con la ayuda del Señor y con el poder del Espíritu Santo, le aseguro que al igual que los consiervos podemos estar, mire, hace un año, hace 2 años. Yo me admiro acerca de nuestros directivos, de nuestros nacionales, que dicen cada vez que se reúnen, ¿verdad? Se recuerda hace 40 años cómo era la iglesia. ¿Cuántos de aquí les gustaría dentro de 40 años testificar cómo empezó, ¿verdad? Toda una vida en el Evangelio. Pero le aseguro que son hombres de oración y ¿qué? Y ayuno. Porque es imposible, mis amados hermanos, llegar a 40 años de ministerio si usted no ayuna y si usted no ora. Aunque nos cueste, hay que admitirlo, nos cuesta. Pero lo que pasa es que le cuesta porque usted lo hace con las propias fuerzas. Pídale al Señor las fuerzas y le aseguro que lo va a poder hacer. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuántos de aquí nos cuesta salir a la calle y hablar con las personas? Yo creo que a todos nos cuesta, ¿verdad? Salir, como quien dice, en frío, a tocar puertas, a ver quién nos habla y a compartir el mensaje. Pero si usted le pide las fuerzas al Espíritu Santo, le aseguro que el Espíritu Santo lo va a convertir a usted en un instrumento de paz y el Señor va a hacer grandes cosas en su vida y en la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje, mis amados hermanos, expresa el mayor desafío al cual nuestro amado Señor Jesucristo se enfrentó en su vida aquí en esta tierra. El desafío de la crucifixión, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo pasó un calvario muy difícil. Dice la historia, o dicen los historiadores, que incluso los verdugos romanos, como quien dice, se les pasó un poquito la mano, ¿verdad? Ellos tenían un castigo especial para cada uno de los prisioneros. Ellos tenían formas, digamos, de tortura, formas de castigo, formas de condenación, incluso tenían varias posiciones de crucifixión, porque ellos ya sabían qué posiciones causaban mayor dolor en los ejecutados, para que así sufrieran el mayor dolor posible sin morir. ¿Se imagina ese castigo? Qué difícil, ¿verdad? No solo en sí mismo el castigo era difícil, sino que al Señor le castigaron más que a los demás. Porque recuerda que el Señor no solamente era condenado por delitos que Él no cometió, sino también traía sobre sus hombros el odio del Sanedrín. Porque los fariseos y los escribas lo odiaban, no podían ni verlo. Algunos hasta rasgaron sus vestiduras delante del Señor por las declaraciones que el Señor daba, por las declaraciones de verdad. La iglesia en sí misma odió al Señor, de aquel entonces obviamente, ¿verdad? Así que tenía el peso de la condenación y el odio del Sanedrín. ¿Se imagina eso? El mismísimo Satanás estaba detrás buscando acabar con la vida de nuestro Maestro. El odio de Satanás era tan grande que obró de una manera extraordinaria en la vida de aquellos hombres, cegándolos de tal manera que castigaron incluso mucho más de lo que deberían a nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él sufrió más de lo que debería haber sufrido, pero la Biblia dice que era necesario que pasara eso para que usted y yo hoy tuviésemos esperanza. Amén. Era necesario que derramara hasta la última gota de sangre para que los pecados del mundo fuesen perdonados a través del sacrificio de nuestro Señor. Era necesario que sufriera de esa manera porque eso era la figura, eso significaba los pecados de toda la humanidad siendo pagados en esa cruz. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. No hay sufrimiento al cual usted y yo nos hayamos enfrentado que podamos comparar con la crucifixión de nuestro Maestro.
En otras palabras, no hay excusa alguna para que el creyente no ejerza el ministerio, porque si el Señor lo hizo con tremendo castigo, usted y yo no tenemos excusa alguna. Es necesario que nosotros ejerzamos el ministerio. Amén. Por amor al Señor, por gratitud al sacrificio que Él sufrió en la cruz por usted y por mí. Y por amor a las almas, por amor a las personas que todavía no han llegado a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, que viven sin esperanza, que viven una vida de pecado. Y que Dios, si en su voluntad así lo quiere, si hoy viene, son personas que van a morir sin esperanza. Mis amados hermanos, este pasaje nos muestra el momento más triste de la humanidad, el momento más doloroso de la humanidad, en el que el Hijo del Hombre, el creador de todo lo que existe, mis amados hermanos, estaba siendo lapidado y estaba siendo crucificado por los pecados que usted y yo hemos cometido. Amén. Es el momento más triste de toda la creación. Porque el que una vez estaba sentado a la diestra del Padre en su gloria, irradiando todo ese poder, todo ese amor, toda esa misericordia, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo haciéndose hombre, para que usted y yo hoy tengamos esperanza. Aleluya. Mis amados hermanos, yo cuando leo este pasaje y pienso en lo que el Señor Jesucristo sufrió en esa tarde, es difícil, mis amados hermanos, contener las lágrimas en los ojos. Es muy difícil, mis amados hermanos, no ser quebrantado por el Espíritu Santo. Porque ese castigo era el que le correspondía a usted y el que me correspondía a mí. Ese castigo es el que le correspondía a toda la humanidad, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesucristo lo sufrió para que usted tuviese esperanza, para que usted tuviese un lugar al cual ir a ponerse de rodillas y buscar respuestas, y buscar consuelo, y buscar un propósito, mis amados hermanos, en sus vidas. Esa tarde, mis amados hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo sufrió por causa de nosotros. Dicen los historiadores que muy probablemente el dolor tan intenso del castigo que sufrió el Señor Jesucristo, es muy difícil encontrar un ser humano en sus mejores condiciones físicas que lo pueda soportar. Definitivamente solo por el Espíritu Santo el Señor Jesús llegó al final, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Con su espalda, mis amados hermanos, lapidada, con sus piernas hechas añicos por el castigo, su frente sudando sangre por la corona, ¿verdad?, que le dañó su frente, sus brazos débiles porque tuvo que cargar, ¿verdad?, el madero hasta el lugar de ejecución, mis amados hermanos. Era un cuerpo que ya estaba básicamente destruido, y aún así, hermanos, soportó hasta lo último. Soportó haber sido clavado en ese madero y haber sido elevado. Esa posición, mis amados hermanos, de crucifixión es la más dolorosa. Los historiadores han encontrado que los verdugos romanos tenían por lo menos 10 maneras diferentes de crucifixión, pero que la que murió el Señor Jesucristo era la más dolorosa de todas. Ellos se aseguraban de que con esa crucifixión podía pasar mucho tiempo vivo y sufriendo los dolores de la posición, ¿verdad?, en la que había sido crucificado. Se aseguraron de que no moría rápido. Imagínense qué maldad la del ser humano. Se aseguraron de que el Señor Jesús sufriera. Bendito sea el nombre del Altísimo. Qué tremendo, mis amados hermanos. Qué tremendo. Dice la palabra del Señor que en la hora de la tarde, cuando Jesús estaba sufriendo el máximo del dolor, cuando Jesús estaba en un punto de quiebre, en el que ya no tenía fuerzas para continuar, levantó su mirada al cielo y exclamó estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Aleluya.
Mis amados hermanos, quiero que meditemos un poquito acerca de esto. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de la tierra y del universo, el primero de la creación, el tesoro más preciado del Padre, mis amados hermanos. En aquella tarde su corazón había sido quebrantado y las palabras que salieron de la boca de nuestro Maestro es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, ¿cuántos de aquí a veces el enemigo nos ha tendido trampas, verdad? Y nos ha llevado a puntos de quiebre en el que nosotros hacemos esa misma oración y le decimos al Señor: Señor, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿por qué me abandonas? ¿Cuánto nos ha pasado? Señor, no sé por qué pasa lo que está pasando. ¿Por qué me pasa? Si yo voy a la iglesia y ayuno, yo oro, ¿verdad? Yo honro a mis padres, honro a mis pastores. Y no sé por qué estoy pasando estas tribulaciones. ¿Está usted diciendo las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo aquella tarde? ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Está usted en un punto de quiebre, en un punto de debilidad tal que usted siente que ya no puede seguir, ya no puede continuar? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que levante su mano en esta tarde. Amén. Vamos a todos, ¿verdad? A todos, creo yo. Pero bendito sea el nombre del Eterno. Estamos aquí, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo nos ha dado las fuerzas necesarias para continuar con el ministerio y para poder estar aquí hoy compartiendo, ¿sí o no? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, hermano. Son palabras muy tristes, mis amados hermanos. Son palabras muy faltas de consuelo. Son palabras que expresan que el ser humano en un momento está tan débil que siente que ya no puede continuar, ¿verdad? Y este pasaje nos demuestra que incluso el mismísimo Señor Jesucristo sufrió eso. Y era necesario que lo sufriera, para mostrarnos a usted y a mí que si el Señor Jesucristo venció la muerte y llegó a la vida eterna nuevamente, resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, eso es lo que le espera a las personas que se mantengan firmes y sean fieles hasta el último momento que el Señor les permita estar aquí en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo ya lo hizo para demostrarnos que usted y yo podemos ser capaces de poder lograrlo. Para que aquel día en el que nosotros demos nuestro último aliento podamos morir tranquilos, porque sabemos que morimos con esperanza. Porque sabemos que en aquel día en el que el Señor vuelva, vamos a escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que los que hayan muerto en Cristo resucitarán de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y los que estén vivos, dice, serán llevados con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No importa, mi amado hermano, qué tan débil usted se encuentre. No importa qué pruebas esté usted pasando. No importa qué desafíos tan grandes vengan a su vida. Al igual que usted, el Señor Jesucristo, en aquella tarde le dijo al Padre: Eli, Eli, lama sabactani. Y el Señor le dio las fuerzas para poder llegar hasta el final y que usted y yo hoy tengamos esperanza. Gloria a Dios. Usted también le dice eso al Señor, ¿verdad que sí? Pero al igual que a Jesucristo, el Señor envía su Espíritu Santo para que usted y yo tengamos las fuerzas necesarias para terminar nuestra batalla, para terminar nuestra carrera, mis amados hermanos, y que en aquel día podamos gozar de la esperanza y del premio y de la gran bendición que es la vida eterna, mis amados hermanos. Bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a Marcos, capítulo 16. Los apóstoles también se sintieron tristes, mis amados hermanos. Los apóstoles también perdieron las fuerzas. Los apóstoles también hicieron esta oración, le dijeron: Señor, ¿por qué pasó esto? No lo entiendo. Señor, ¿por qué mataron a Jesús? Decían los apóstoles.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Algunos tenían incluso hasta sentido de culpabilidad. Aquel apóstol que lo había negado 3 veces, ¿verdad? Y ahora el maestro estaba sepultado, estaba dolido en su corazón porque él le juró ir hasta la muerte por causa del Señor. Y cuando se necesitaba realmente que él ejerciera la fe, lo negó 3 veces. A ver, hermano, ¿de quién estoy hablando? De Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense cómo se sentía Pedro después de sepultar a su maestro. Después de haberle dicho: Señor, yo voy a dar la vida por ti. Es más, yo recibo la muerte para que tú no mueras. ¿Cómo se habrá sentido Pedro en aquella tarde? Imagínense eso un poquito. Sentido de culpabilidad, ¿verdad que sí? ¿Cómo se habrán sentido los demás apóstoles que caminaron con el Señor, que cenaron a la par de Él, que vivieron con Él, que vieron sus milagros, y que cuando vieron que lo apresaron, lo primero que hicieron fue salir huyendo? Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos ayude. Esto muestra lo débil que es el ser humano sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, usted y yo a primera de cambio, ¿verdad? Salimos huyendo, salimos corriendo, nos acobardamos, mis amados hermanos. Sentimos todas esas pasiones de la carne, ¿verdad? El miedo, la duda, la incertidumbre, el temor de morir. Si usted está en el Espíritu, decía el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es Ganancia. ganancia. ¿Cuál es el miedo a morir? Si usted se muere, está con el Señor. Ya, muramos, nos decía un hermano por ahí, pero no. Es necesario que sigamos. Eso lo decía Pablo, no se ría de Pablo. Pablo decía: yo no sé si quedarme aquí vivo o decirle al Señor que me mate, ¿verdad? Y ya estar allá con el Señor, viviendo eternamente, decía él. Pero el Señor dice que le respondía: es necesario que sigas vivo por causa de los que aún no han escuchado el mensaje. Aleluya. Es necesario, mis amados hermanos, que sigamos en esta tierra por causa de los que aún no han escuchado el mensaje. Miren, mis amados hermanos, los apóstoles en aquella tarde estaban desconsolados, estaban heridos en su corazón. Aquel hombre que era su líder, mis amados hermanos, aquel gran hombre que multiplicó los panes, que levantó leprosos de la cama, que resucitó muertos, que le devolvió la vida a ciegos de nacimiento, estaba sepultado. Y no solamente eso, habían visto que era una ejecución como la más terrible de las que hayan visto jamás. Vieron que su maestro sufrió de tal manera y que murió hasta el último aliento, ¿verdad? Que dio su último aliento y se murió. Mis amados hermanos, en la carne y como humanos, definitivamente al ver ese tremendo castigo, ¿cómo vamos a tener esperanza, verdad? ¿Cómo vamos a tener fe si vimos cómo maltrataron a nuestro maestro? ¿Quién va a sobrevivir a ese gran castigo? ¿Quién va a sobrevivir a esa gran ejecución? Dice la palabra del Señor que con tristeza lo sepultaron y lo prepararon, ¿verdad? Para el sepulcro. Pero hacían falta algunas cosas. ¿Se recuerdan? Hacían falta inciensos, hacían falta algunas cosas. Por eso es que las mujeres llegaron al tercer día, porque hacía falta ciertas preparaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar un poquito qué pasó antes de la resurrección. Marcos 16, versículo 9. Dice: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que los discípulos, estando desconsolados, algunos incluso hasta retomaron sus antiguas atribuciones, ¿verdad? Sus antiguas profesiones. Se olvidaron algunos del ministerio. Estaban tan dolidos, mis amados hermanos, que abandonaron el camino de la fe, como quien dice, ¿verdad? Algunos regresaron a pescar,
otros regresaron a sus labores. Pero bendito sea el nombre del Señor. Aún en medio de las dudas del corazón del hombre, el Señor sigue teniendo misericordia y sigue extendiendo su mano poderosa para que no nos desviemos del camino correcto. Aleluya. ¿Cuántos de aquí hemos pensado alguna vez, Señor, búscate a otro porque el evangelio sí está bien difícil, ¿verdad? Muchas pruebas, Señor, esto está muy duro. Señor, estoy agotado de tantas tribulaciones. ¿Sabes qué, Señor? Mejor voy a regresar a la universidad. Mejor voy a regresar al trabajo que siempre, ¿verdad? El trabajo secular. ¿Sabes qué, Señor? Mejor voy a ser un cristiano dominguero, ¿verdad? De los que llegan al culto el domingo, no voy a hacer nada, pero sí voy a ir a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor en su misericordia, mis amados hermanos, tenía que cumplir un propósito. Dice la Biblia que nosotros en las manos del Maestro somos como barro en las manos del alfarero. Y que aquel que ha iniciado la buena obra de seguro la terminará, dice la palabra del Señor. Y dice que a la primera que se le apareció fue ¿a quién? A María Magdalena, María de Magdala, a la que le había sacado 7 demonios. Impresionante, mis amados hermanos. Imagínense usted andar ahí con 7 demonios adentro, ¿verdad? Impresionante. Impresionante es eso. Yo quiero que usted se imagine un poquito eso, ¿no? ¿Cómo hubiera sido aquella mujer antes de recibir el milagro? De seguro debe haber sido una mujer con un semblante terrible, ¿verdad? Enemiga de todos, peleando por cualquier cosa, ¿verdad? Murmuradora y tantas cosas que podemos decir aquí. Pero de repente se atravesó en su vida el Señor Jesucristo y la hizo libre, mis amados hermanos, de esos demonios que la estaban aprisionando. Esta mujer estaba condenada al infierno, mis amados hermanos. Esta mujer no tenía salvación alguna, porque estaba incluso poseída por demonios. Y el Señor tuvo misericordia y la libró de esa atadura. Y encontró paz y encontró esperanza en el Señor. Y aún con un corazón dolido, aún con un corazón quebrantado por ver cómo torturaron literalmente a su maestro, aún con la tristeza de haber sepultado a aquel hombre que la había salvado, esta mujer recibe todavía otro gran milagro, y es el milagro de ver al Señor Jesucristo resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, yo no sé cómo usted está hoy en esta tarde, yo no sé cómo usted llegó a los pies de Cristo, pero sí le aseguro que todos aquí vinimos con cargas sobre nuestros hombros, ¿verdad que sí? Amén. Con corazones quebrantados, faltos de esperanza. Nos identificamos con María Magdala, ¿verdad que sí? En esta tarde, mis amados hermanos, si usted ha perdido las fuerzas, si usted ha llegado a un momento en su vida en el que alguna vez le haya dicho al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Elí, Elí. Yo le quiero decir, mi amado hermano, que aún en medio de las tribulaciones, el Señor manifiesta su gran poder. Gloria a Dios. Y en los momentos de mayor tristeza, en los momentos de mayor quebrantamiento, el Señor hace las cosas más extraordinarias, mis amados hermanos. Bástate en mi gracia, dice la palabra, porque en tus debilidades yo manifiesto mi gran poder. Bendito Dios. Y la primera que lo vio fue María de Magdala. Bendito sea el Señor. En los demás evangelios usted puede ver cómo se le aparece el Señor. Ella estaba llorando porque no encontraba el cuerpo de su maestro. ¿Se recuerda ese pasaje? Y dice la historia que ella ve a un hombre y ella piensa que era el jardinero. Lo confunde. Pero ya era el Señor con su cuerpo resucitado. ¡Qué bendición! ¿Por qué lloras? Porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde está. ¿Se imagina cómo se ha de haber sentido María Magdala aquella tarde? Cuando aquel personaje que se le aparece le dice, María, yo soy Jesús. Y sus ojos fueron abiertos y su mente es abierta y se da cuenta que es el Maestro. ¡Qué bendición!, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios.
Mi amado hermano, el Señor Jesucristo llegó a su vida a decirle lo mismo que le dijo a María Magdala. Yo soy Jesús. Resucité de entre los muertos y traigo en mis manos, dice, las llaves del Hades y de la muerte. Y todo aquel que cree en mí, dice, no se va a perder, sino que tendrá vida eterna, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En el mismo capítulo 16, en el versículo 12, dice, tiempo después, Jesús se apareció, dice, en otra forma, a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hasta el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno creía que el Señor había resucitado. En el Evangelio de Lucas nos habla acerca de esta aparición. Dice de que el Señor iba camino a Emaús. Sí, Emaús. Iban los 2 apóstoles, ¿verdad? Iban tristes y desconsolados. Iban con el corazón totalmente hecho pedazos, mis amados hermanos. Y se le aparece un personaje y ellos no lo reconocen. Y el personaje dice, les pregunta, ¿y ustedes por qué van tan tristes? Y ellos le responden, ¿acaso no te has enterado de lo que pasó? Crucificaron a aquel Jesús. En Él teníamos nosotros las esperanzas, ¿verdad? En Él depositamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, y ahora está muerto. Y el Señor es tan grande, mis amados hermanos, tan misericordioso, que en lugar de llamarle la atención a los apóstoles, ¿verdad?, por su pérdida de la fe, empieza a citarle las Escrituras y empieza a hacerles el recordatorio. ¿Acaso no han leído las Escrituras? ¿Verdad? 3 días ha de estar muerto y al tercer día que va a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que en todo el camino Él iba citando, dice, la ley y los profetas. Y los empezó a evangelizar otra vez, mis amados hermanos. Los empezó a confirmar nuevamente en la fe. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado el camino? Íbamos camino a Emaús, ¿verdad? Y empezamos a dejar nuestras actividades en la fe. Antes servíamos un montón, ahora solo me aparezco una vez cada quincena, ¿verdad? Antes iba a evangelismo, ahora ya hasta feo le hago, ese día no llego para que no me pongan en la lista, ¿verdad? Antes oraba, antes leía la Biblia y ahora me la paso viendo Caso Cerrado. Bien que lo miran, ¿verdad, hermanos? Bien que como lo agarran en curva, ¿verdad? Mis amados hermanos, no perdamos las esperanzas, no perdamos la fe, no nos apartemos del camino de la verdad. No vaya a ser que hoy venga el Señor, dice la palabra, dichoso aquel al que el Señor encuentre haciendo al siervo aquello para lo cual ha sido llamado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque la venida del Señor, dice la palabra, es como ladrón en medio de la noche, que viene cuando menos que lo esperamos. Dice la palabra también que en los últimos tiempos la gente estará más preocupada de cualquier otra cosa, ¿verdad? Unos estarán trabajando, otros estarán dándose en matrimonio y tantas cosas que habla Mateo 24. Pero dice que como en los días de Noé, cuando se cumplió el tiempo y el arca fue cerrada y vino el diluvio y se lo llevó a todos, mis amados hermanos. Imagínense que hoy venga el Señor y usted lo encuentre en contiendas. Imagínense que el Señor venga hoy y hoy era el día de evangelismo y ay, no fui, mejor me quedé viendo la Copa América. Porque ahorita está la Copa América, ¿verdad? Ya les recordé el partido. No, hermanos, rechacemos el mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Altísimo. En lugar de estar viendo partidos de fútbol, vaya a tocar puertas, vaya a evangelizar, vaya a las iglesias. Maestros, en lugar de estar viendo esas cosas, debemos de estar acá en la Biblia preparándonos para cuando el Señor nos dé el privilegio de testificar, estemos preparados y no hablemos tonteras, hablemos la verdad del Evangelio, mis amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Veo muchos jóvenes acá, algunos hasta riendo y bueno, se la están gozando. Espero que este mensaje haga semilla en sus corazones. Gloria a Dios. Ustedes que están jóvenes, mis amados hermanos, no desperdicien la juventud como algunos de nosotros lo hicimos antes de ser cristianos.
Porque los tiempos están cortos. Amén. Porque los tiempos están por cumplirse. La venida del Señor está más cerca que nunca, mis amados hermanos. Es más, yo creo que por misericordia el Señor no ha venido. Por misericordia a los que todavía faltan. Por misericordia a los que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Mis amados hermanos, pongámonos a cuentas con Dios esta tarde. Aleluya. Si hay algo que no hemos hecho, empecemos a hacerlo. Si hay algo que hemos estado haciendo pero lo hacemos mal, hagámoslo bien. Empecemos a honrar a Dios, porque Dios es Dios. Y no lo honremos por lo que nos puede dar. Bendito sea el nombre del Señor. Atesoremos el privilegio de predicar, mis amados hermanos. Porque dice la palabra que en la tribulación se buscará el evangelio, pero ya no habrá quien predique. Qué triste, ¿verdad? Mis amados hermanos, dice la Biblia, buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado. Y estos hombres estaban desconsolados, estaban apartados, se apartaron de su servicio, se apartaron del ministerio, comenzaron a retomar sus labores cotidianas, se olvidaron de la iglesia, se olvidaron del Señor, se olvidaron de la Biblia. Pero el Señor en su misericordia viene y los vuelve a evangelizar, ¿verdad? En todo el camino de Maús, dice la Biblia, que les empezó a citar a los profetas. Y no fue sino hasta que llegaron a su destino que cuando se dieron cuenta el personaje ya no estaba. ¿Y qué se hizo aquel hombre? Y ahí se dieron cuenta, era Jesús. Era el maestro que estaba vivo y nos vino enseñando en todo el camino y no nos dimos cuenta. Que el Señor nos libre de eso, mis amados hermanos. Amén. Porque Jesucristo puede estar a la par suya en este momento. Aleluya. Tocando su corazón, diciéndole, yo te llamé a predicar, pero no estás predicando. Yo te llamé a evangelizar y no estás evangelizando. Yo te llamé a servir a la iglesia y no lo estás haciendo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse al Señor. Eso es que dice la palabra. Sigamos leyendo, versículo 14. Dice, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras estos comían juntos. Y dice la escritura, y lo reprendió por su obstinada incredulidad. Incrédulos, le dijo a los discípulos. Estaban escondidos, mis amados hermanos. Pensaban que los romanos los iban a agarrar a ellos también, ¿verdad? Por ser siervos de Jesucristo. Tenían temor por sus vidas y se escondieron. Y estaban los 11 reunidos, estaban en plena comida, ¿verdad? Y llegó el Señor y les dijo, incrédulos. Qué precioso es el Señor Jesús. A mí me encanta ser cristiano, mis hermanos. Porque para el Señor no hay medios. Para el Señor o es frío o es caliente. Y decía por ahí un predicador, ojalá fuese frío o caliente, pero si sos apóstata, ¿qué esperanza tenés? No tenés esperanza ninguna. Por lo menos el que es frío y es pecador reconoce que es pecador y tiene esperanza de arrepentirse de sus pecados y llegar a Cristo. Pero un apóstata, hermano, no tiene ninguna esperanza. Cree que está practicando la fe, pero su corazón está lejos de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Los apóstoles así estaban. Conocían el evangelio. No solo lo conocían, vivieron el evangelio. A la par de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Imagínense usted tener un discipulado con Jesucristo. Un minuto sería yo más feliz, ¿verdad?, de recibir un discipulado de nuestro Maestro. Que el Señor venga y se siente, bueno, abran su Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y estaban incrédulos, dice. Estaban temerosos por sus vidas. ¿Será que esto del evangelio es una buena opción, verdad? ¿Será que si estoy aquí no me va a pasar algo? Pues porque ya vieron lo que le pasó al Señor. Y era el Señor, ¿cuánto más me van a hacer a mí? ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? Pero el Señor es bueno y es misericordioso. Amén. Y el Señor dice incrédulos. Lo reprendió, dice, por su incredulidad.
Porque se habían, dice, negado. Diga conmigo, se habían negado. Se negaron a creer en el Evangelio. A los que habían visto después de que resucitó, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el que se niegue, dice, a creer, será condenado. A ver, ¿alguien trae una Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Antes su Biblia. Son buenos cristianos. Y los que no, vamos a traer Biblia. Y los que todavía faltan, ahí traemos unas, para que ya no haya excusa. Búsquenme en alguna de las Biblias ahí, Marcos 16, 15. Busquen ahí porque si no van a decir es que eso dice la Biblia, el hermano, ¿va? No, eso dicen todas las Biblias. Amén. ¿Alguien que quiera leerlo? Amén. Venga pues, a que todos lo oigan. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, alguno de los jóvenes traen Biblia, ¿verdad? ¿Quién encontró Marcos? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? Pasa al frente, hermano. Pasa al frente, hombre. Venite. Venite, hombre. Él dice que ya lo encontró, ¿verdad? Sí, venite. Véngase, hombre. Un aplauso ahí, porque necesita ahí que le den ánimo. Venite. Dale ese miedo si sos evangelista. Vení, pues. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicaré el evangelio a toda criatura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, hermano, su Biblia, a ver, para acá. 15. A ver. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Amén. Ya veo que no solo la Biblia del hermano Víctor. Ay, no. Son todas las Biblias. En otras palabras, la palabra de Dios nos ordena. No sean incrédulos. No seamos incrédulos, faltos de fe, les dijo el maestro. ¿Cómo eso que van a estar tristes? ¿Acaso no se recuerda lo que yo les dije antes de morir? ¿Que era necesario que yo sufriera? ¿Acaso no se recuerdan que yo les dije que al tercer día resucitaría entre los muertos? ¿Acaso, hermanos, no nos recordamos que el Señor cuando nos trajo al Evangelio, nos trajo a ese pasaje hermoso? Juan 3:16. ¿Cuánto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le decía a los discípulos, ya se olvidaron de esas cosas. Recuerden todo lo que les enseñé. Y ya que lo recordaron, entonces ahora sí, muchachos, afuera tristeza, afuera incredulidad. Hay que trabajar en el Evangelio. Hay que pararse en las esquinas y clamar con voz, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. No oigo muchos amenes. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a evangelizar? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que la fe sin obras es una fe muerta. Bendito sea el nombre del Señor. Por sus frutos, dice, los reconoceréis. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Los conversos, mis amados hermanos. Ya usted cambió su vida, ahora testifique acerca del Evangelio. Traiga a su hermano, traiga a su hermana, a su tío, a su sobrino, a todo el mundo, a su amigo del trabajo, al vecino. Usted tiene que hablarle a todo el mundo. Porque el tiempo está cerca, mis amados hermanos. El Señor les dijo a los discípulos, cobrar fuerzas, sacudirse ahí, ¿verdad? Amárrense bien el cincho, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Agarremos fuerzas y vamos a predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué dice? ¿El 15 que decía? Ya se les olvidó. Ir por todo el mundo. ¿Verdad? Esa es una ordenanza. El Señor les dijo a trabajar, muchachos. A trabajar.
¿Qué es eso de las dudas? ¿Qué es eso de las tristezas? Vayan por todo el mundo y todo el que sea bautizado y crea en el Evangelio, ese será salvo. Estas señales, dice, milagrosas los acompañarán y acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas y en otras lenguas y podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, algo mortífero, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Y cuando el Señor, dice, terminó de hablar con ellos, fue levantado hacia el cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y los discípulos, dice, fueron por todas partes predicando, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchos señales milagrosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Esta tarde el Señor está llamando obreros. ¡Aleluya! Esta tarde el Señor le está haciendo ese llamado, ese reto, a que usted no sea, como quien dice, un creyente dominguero, ¿verdad? No sea un religioso igual que los fariseos, que sabían mucha Biblia, pero poco de servicio. Amén. Esta tarde el Señor le está diciendo, yo te llamé a predicar. ¿Estás predicando? Esa pregunta usted se la responde. Te llamé a evangelizar, ¿estás evangelizando? Te llamé a honrar al pastor, ¿lo estás honrando? Aleluya. Buenas preguntas, ¿verdad? El Señor viene esta tarde a decirte, sacúdete el polvo, amado hermano, amada hermana, es hora de trabajar. Dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. El que trabaje, ¿que qué? Que coma. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia es alimento, ¿verdad? Para nuestras almas. ¡Amén! Los predicadores, mis amados hermanos, qué bendición, ¿verdad? Por eso es que saben mucho de la Biblia y predican mucho, porque se la pasan comiendo todo el día, comiendo Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos asustemos, mis amados hermanos, de lo que hay que pasar, porque lo que pase nosotros considerémonos dignos por causa del Evangelio. ¡Aleluya! Porque si estas cosas les acontecen, decía el Señor, siéntanse dignos, siéntanse dichosos, porque eso es lo que les sucedió a los que los antecedieron, los profetas, los patriarcas. Los profetas son consiervos suyos, mis amados hermanos. ¿Cuántos aquí son predicadores? No soy muy convencidos. ¡Gloria a Dios! Los profetas son consiervos nuestros. Amén. Elías, pues, Daniel, Ezequiel, Oseas, Juan en el Apocalipsis, son consiervos suyos y son consiervos míos. Porque los dos servimos al mismo Dios, ¿sí o no? ¡Amén! ¿Qué le pasó a Juan cuando vio la visión en el capítulo 1 del Apocalipsis? Se arrodilló delante del ángel porque creyó que el ángel era Dios. Imagínense qué belleza de ángeles allá arriba, que lo confundió. Y dice la palabra, no te arrodilles, porque yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros. No hay muchos ángeles. Los ángeles son consiervos nuestros. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, mis amados hermanos, los cristianos a veces como que perdemos un poquito, ¿verdad? Esa noción de lo que representa ser siervos, ser cristianos. Como que se nos olvida un poquito quién nos respalda. ¡Aleluya! Porque estamos llenos de mundo y poco de Espíritu Santo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que si alguno de nosotros pecare, abogados tenemos, nuestro amado Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. ¡Aleluya! Jóvenes, no tengan miedo de predicar. Hubo un profeta ahí que decía, ¿y yo qué voy a decir si yo soy corto de palabras, soy jovencito? Decía. Solo abre la boca y el Espíritu va a poner, dice, las palabras en tu boca para que tú anuncies, dice, las grandes y maravillosas cosas que yo tengo preparadas para el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor.
Aquí pueden haber evangelistas, aquí pueden haber pastores, pueden haber ministros. Usted no sabe quién está a la par suya, pero el Señor sí sabe, porque Él ve a lo que no es como que fuera, mis amados hermanos. Él ya ve lo que usted va a hacer cuando usted ya esté en el ministerio y ¿voy a entender? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor. Cerremos nuestros ojos. Espere, porque vamos Gracias. a aceptar a Cristo. Se me adelantó, hombre, iba a hacer el llamado ahorita. Todo aquel que quiera aceptar al Señor como su Salvador, pase adelante en esta hora. Un aplauso por esta alma. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Alguno que quiera reconciliarse con el Señor? Gloria a Dios. ¿Alguna reconciliación? ¿Alguien que esté por ponerse a cuentas con Dios? Señor, yo no estoy muy bien, pero ahorita sí quiero ponerme a cuentas, ¿verdad? Y otro aplauso, mis amados hermanos. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Todos con los ojos cerrados, mis amados hermanos. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Señor. No sé si hay alguna para acompañar la oración, alguna pistita así, suavecita. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Hacemos la oración de fe con ellos? Sí, ahorita vamos a hacer la oración. Amén. Solo que nos ministren ahí algo de música. Gracias, Jesús. Gracias, Ustedes Señor. quieren servir. Bendito sea el nombre del Altísimo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por este hermoso privilegio, Señor. Gracias por estas almas, Señor, que han llegado. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Qué bendición tenerlos aquí, hermanitos. Amén. Gracias, Señor. En lo que el hermano prepara, ahí vamos a hacer la oración de fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, yo voy a hacer la oración y quiero que ustedes respondan después de mí. Amén. Ya cuando terminemos, ustedes pueden quedarse orando. Amén. Bien, Señor Jesús. Ale sin fe. Todos están con los ojos cerrados. Y nadie les está viendo. Señor Jesús. Solo Dios. Díganlo. Los dos. Señor Jesús. Te doy gracias. Porque llegaste a mi vida. Te declaro como mi Salvador. En esta hora te pido que perdones mis pecados Gloria a y que Dios. escribas mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón. Obra en él como a ti te plazca. Y envía a tu Espíritu Santo para que me guarde, para que me consuele y para que me guíe todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Gracias, Dios. Señor. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias en esta hora porque eres bueno. Gracias, Señor, por estas dos Gracias almas. por la vida de este Gracias, Señor, por estos jóvenes que has tocado en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Le pido a los maestros, por favor, que pasen orando por la congregación, por los hermanos. Jesús, aleluya. Puedan imponer ahí manos y orar por ellos. Ya saben cómo lo hemos estudiado, ¿verdad? Los varones con los varones, las señoritas con las señoritas. Bendito sea el nombre del Señor. Pasemos orando por los hermanos. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora por estas almas. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Toca a los hermanos en esta hora, oh Espíritu Santo. Toca a los hermanos, Señor, en esta hora. Bendito sea el nombre de